Listo, perfecto. Entonces, dando inicio, doctor Bravo, muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar. Les presento el doctor Bravo, es biólogo de pregrado de la Universidad de Nariño en Pasto, doctor en geomicrobiología de la Universidad de Neuburg en Suiza, con énfasis en termodinámica microbiana, ecología y fisiología. Su perfil incluyó el trabajo de fermentaciones microbianas con poblaciones bacterianas de bacterias oxalotróficas aisladas de suelos en bosques semiconservados en ambientes neotrópicos de Bolivia, Camerún y India. En adición, realizó un postdoctorado en la Universidad de Gießen en Alemania para el tratamiento y mejora del sistema de potabilización del agua de la ciudad con nanopartículas de plata, analizando el efecto bactericida de las nanopartículas sobre bacterias patógenas mediante el uso de la calorimetría isotérmica. Su enfoque de investigación ha sido principalmente en los campos de microbiología de suelos, remediación y microbiología de aguas. Tiene más de 17 años de experiencia en remediación de ambientes contaminados y varias publicaciones en journals peer review internacionales. Su interés actual es el estudio de microorganismos tolerantes a cadmio y el uso de técnicas geofísicas y analíticas para el diagnóstico y la bioremediación de cadmio y otros metales pesados en suelos agrícolas, particularmente en cultivos de cacao, arroz y lechuga. Generó la plataforma de netopificación del Banco de Germoplasma de Microorganismos de la Nación Colombiana con interés agrícola. Desde 2014 se vinculó a la red de cacao y fundó la línea de bioremediación en cadmio en el cultivo de cacao. Actualmente es gerente de 6 proyectos, 2 nacionales y 4 internacionales, sobre cadmio en cacao dentro de la red de innovación de cacao con financiaciones mixtas. Dirige una estrategia de mitigación con el desarrollo de un bioproducto a base de bacterias tolerantes a cadmio para el cultivo de cacao en Colombia. Ha sido miembro de la Sociedad Suiza de Microbiología, la Sociedad Suiza de Ecología Microbiana y actualmente miembro del Comité Científico de la Sociedad Internacional de Biocalorimetría en Europa. En microcalorimetría isotérmica, el doctor Bravo, en colaboración con el doctor Bresan y el doctor Maskov de Suiza y Alemania, ha investigado el uso de esta técnica para detectar contaminación bacteriana en agua, alimentos y muestras médicas. También han estudiado la caracterización de oxalotrofía en suelos tropicales afectados por el cadmio climático mediante el uso de microcalorimetría isotérmica. En el campo de geomicrobiología, el doctor Bravo se enfoca en la geomicrobiología, específicamente en la caracterización de procesos microbianos en suelos tropicales y su aplicación en la bioremediación de suelos contaminados con metales pesados. En bioenergética microbiana, el doctor Bresan y el doctor Bravo han investigado la bioenergética microbiana y específicamente la caracterización de la oxalotrofía en suelos tropicales y su aplicación en la bioremediación de suelos contaminados con metales pesados. Así damos inicio a este seminario del doctor Bravo. Muchísimas gracias, doctor Bravo. Si puede, por favor, dar inicio. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, María Victoria. Muchas gracias a Lanceta Rengifo por apoyarnos en esta iniciativa que tenemos ya desde hace varios años, donde pues hemos podido trabajar en conjunto por el fomento de la microcalorimetría isotérmica en nuestra sociedad. Voy a compartir la pantalla. Por favor, me avisan cuando ya puedan observar la presentación en extenso. Un momento, por favor. Listo. Listo, doctor Bravo. La vemos. Bueno, entonces esta mañana vamos a hablar sobre esta técnica que algunas personas, quizás del círculo más cercano con las cuales trabajo o me asocio, conocen, como lo es la microcalorimetría isotérmica, otras no, y vamos a tratar de mostrar esas aplicaciones que puede tener esta técnica en ciencias de la vida. Como lo habíamos mencionado en el video promocional de este webinar, tocaremos algunos aspectos particulares en ciertos campos de ciencias de la vida. No significa que sean exclusivamente en esas donde se puede aplicar esta técnica, sino que se puede expandir a muchas otras ramas de las ciencias de la vida, lo que implica tanto la disciplina de biología como la disciplina de química. Durante este webinar vamos a hablar de 5 aspectos que quiero segmentar y que quiero dejar muy claros. Voy a hacer claro en el sentido que este webinar es como un abrebocas
Como ustedes saben, vamos a hacer una presentación de alrededor de 45 minutos, pero para poder conocer o quizás tener experticia en esta técnica, pues sí se necesitaría algo mucho más completo y por eso nosotros en consorcio con Lanceta Rengifo y Agrosavia desarrollamos también unos cursos teóricos prácticos de los que hablaremos más tarde o al final de mi charla. Pues vamos a empezar con una breve historia, vamos a mostrar casi que desde los albores de la ciencia, dónde nace el interés por medir el calor. Luego vamos a hablar de conceptos básicos y por qué es tan informativa esta técnica en ciencias de la vida y en ciencias químicas. Y mostraremos algunos ejemplos de aplicación de la técnica de microcalorimetría isotérmica en alimentos, en líquidos, ya sea para ciencias, para investigación aplicada o para industria y aplicaciones en el campo clínico médico, particularmente en las microbiologías asociadas a estudios de infecciones o de implantes. Y finalmente hablaremos de algunas aplicaciones que realizamos en ambiente y, por ejemplo, en la elaboración de bioproductos que son utilizados para las necesidades de la agricultura. Entonces, comencemos. Hablando de la breve historia, y tengo que decir que es muy breve porque realmente podríamos extendernos solamente en esto, pues básicamente la calorimetría podría estar asociada a los estudios desde el Big Bang hasta literalmente el sol de hoy, o sea, el sol que tenemos en nuestro sistema solar. ¿Por qué? Porque la calorimetría, como bien dice el nombre, pues mide, metría es de medición y calor es lo que obtenemos de un proceso químico bastante peculiar. Entonces, aquí, por ejemplo, yo pongo tres ejemplos. Uno, como ustedes pueden observar, aquí está el Sol con su radiación de los fotones. Aquí tenemos en el segundo ejemplo un cohete Falcon 9, de los que produce SpaceX de Elon Musk. Y aquí tenemos lo más básico que podemos pensar cuando hablamos de calorimetría, que es el fuego, ¿sí? ¿Qué tienen en común estos tres ejemplos? Por un lado, pues se componen de materia, cada uno de ellos. Algo interesante es que producen calor y por otro lado, en este caso, liberan energía en diferentes magnitudes de orden. Pero en todos los casos, y esto es lo más importante, hay una transformación de la materia. Tenemos un estado particular de la materia en el Sol y puede generar otra forma o una forma distinta de la materia en cómo la percibimos en nuestro planeta Tierra, por ejemplo. Lo mismo en el caso de los cohetes, arrancamos con unos líquidos que cuando entran en combustión generan un proceso, un trabajo que es el desplazamiento del cohete. Y en el caso del fuego, pues tenemos un proceso muy importante que fue descrito al principio y vamos a hablar de eso en la historia, que es la combustión, ¿sí? El proceso de transformación de una materia sólida en un gas a través de este proceso de combustión. En todos los casos, las propiedades básicas del universo se pueden medir e interpretar a través del calor. A mí me gusta mucho pensar que la microcalorimetría isotérmica justifica mi paso por ser, no se acuerda muy bien de tipo de cosas. Entonces, cuando uno utiliza esta técnica, ejecuta o aplica, efectivamente es teorías que hablan en primaria. ¿Cómo teoría de esto? Pues el fuego. Cuando uno piensa en fuego, puede pensar que fue un elemento muy importante en los albores de la historia de la humanidad. De hecho, nos separó del resto de mamíferos en el sentido de poder controlar, darle protección a la comunidad de humanos y prosperar en la vida, en el sentido como hemos llegado hasta la actualidad nuestra civilización. Entonces, el fuego es como la partida de estos estudios de calorimetría, porque del fuego se desprende lo que conocemos normalmente como con el calor. Por supuesto, el sol es como la primera percepción hacia el calor, pero el fuego fue una forma controlada de manejar el calor. Desafortunadamente y hasta nuestros días, pues el fuego a veces no se controla y lo hemos visto en épocas de verano cuando sea por alguna actividad inhumana en vez de humana, genera unas quemas, por ejemplo, de zonas arbóreas y entonces tenemos una quema incontrolada. Y ese es un proceso en el cual la cantidad de calor que se produce de energía pues se libera bastante y no es fácil controlarla. Entonces,
finalmente esto incluso puede llevar a la muerte, ¿cierto? Entonces, digamos que hay como esos dos puntos de la balanza entre el calor que podemos controlar, que podemos medir, y que dentro de ese concepto llega la microcalorimetría isotérmica y que permite prosperar en las situaciones o las condiciones de vida, o el calor que pues genera quemas y que desafortunadamente no tenemos control sobre ello. Y a ese respecto, sobre ese calor en el cual no tenemos control y se genera una combustión que puede generar gases nocivos para la salud, Leonardo da Vinci, ya entrando un poco más adelante en la historia humana, se percató que en una cueva que existe en Italia, que se llama la Grota de Can, las personas cuando entraban, incluso a los primeros metros de esta cueva, pues podían inhalar gases tóxicos y morir. Era muy letal los gases que se producen por combustión interna en esta cueva. Y la gente, por supuesto, no tenía los conceptos teóricos de combustión, producción de CO2, ni ninguna de estas cosas. Entonces, pues de todas maneras, ya había una noción de que el fuego en condiciones desproporcionadas genera algo en el aire, pues que es nocivo para el humano. Años posteriores, estamos hablando ya entre el siglo XVIII y XIX, llegaron dos investigadores supremamente importantes. Uno es Pierre-Simon de Laplace, un matemático francés, y también Antoine Lavoisier, que es un químico muy famoso, que de hecho nosotros lo vemos en bachillerato, ya estamos subiendo en los niveles de la educación básica. Y cuando uno ve química y le cuentan sobre la historia de la química, uno se acuerda muy bien que Antoine Lavoisier era alguien fundamental para los conceptos o los principios básicos de la química moderna. Entre estos dos científicos desarrollaron lo que es el primer calorímetro isotérmico en condiciones bastante interesantes y estables. Este lo desarrollaron en 1780. Era un calorímetro basado en una regulación de temperatura por agua y hielo. Como ustedes ven, aquí hay una malla protectora interna donde entraba un organismo, ¿sí? Un organismo vivo, que ahora vamos a ver de qué se trataba. Aquí había una cobertura, esta zona que era el baño de hielo, que ven que tiene aquí como un filtro o un embudo. Y ese embudo colectaba el hielo y a medida que se iba derritiendo el hielo pasaba por este colector de agua con este gotero y aquí se ponía un beaker, pues donde se obtenía el volumen de hielo que era directamente proporcional a la actividad metabólica que estaba ocurriendo en la malla donde estaba el organismo de estudio. Y había un protector aislante, ¿sí? O una cubierta aislante que era en bronce pues que era todo este sistema del calorímetro. Por cierto, este equipo, que es el primer microcalorímetro isotérmico, está en el Museo del Louvre en París. Esta era una disección, un corte transversal de cómo se vería por dentro el calorímetro de Lavoisier y de Laplace. Y aquí vemos un conejillo de Indias o un hámster y le ponían un poquito de paja dentro de esa cobertura que tenían plástica y aquí todo esto alrededor era el hielo que tenía, que era el aislante térmico. Y a medida que el organismo empezaba a moverse, desplazarse, por supuesto tenía sus espacios de aire para no matar tan rápido al organismo, porque pues si no tiene aire, ustedes saben que no podía continuar en poco tiempo. A medida que él se iba desplazando, pues iba generando, iba produciendo calor, justamente, y ese calor, esa diferencia entre el calor en el canal del calorímetro, por decir así, interno, con la temperatura del hielo, pues hacía que se empezara a derretir el hielo, se obtenía el agua derretida y el volumen que se medía era directamente proporcional al poder termal. De esa manera llegaron a la conclusión con estos primeros experimentos que al derretir 370 gramos de hielo dentro de 10 horas de experimentación con este conejillo de Indias, pues podían disipar una media metabólica de poder de 3,4 vatios. Fueron los primeros en introducir también este concepto de vatios y ahorita vamos a hablar en la parte de conceptos básicos qué es esto de vatios y por qué se mide así el calor. Luego, ya años más adelante, entre el siglo XIX e inicios del siglo XX, tuvimos otro científico en la humanidad que se llamó Erwin Schrödinger
y que fue alguien muy importante porque contribuyó en toda la parte teórica que se requiere para catapultar esas mediciones a una parte donde podemos tener con exactitud conocimiento de los procesos que pasan metabólicos de un organismo o de cualquier material. Como les decía al principio, pues la calorimetría podría medir cualquier material siempre y cuando esté compuesto de materia, lo cual es como bastante lógico, pero es así. Si yo tengo un compuesto, una solución, un sólido, todos tienen materia, lo que pasa es que esa materia está organizada de formas diferentes a nivel molecular, y por tanto esas diferencias pueden ser medidas por el calor que emiten. Es decir, yo puedo medir el calor químico, el calor biológico o el calor de la estática. Ustedes van a ver a lo largo de esta charla en el webinar una serie de códigos QR. Estos códigos QR los llevan a la información de base de la cual yo obtengo, pues, por ejemplo, algunos ejemplos que más adelante voy a presentar, o en este caso un artículo de un blog en Internet que habla sobre Erwin Schrödinger y su aporte a diferentes aspectos de la ciencia, lo que incluye la calorimetría isotérmica. Schrödinger, para algunos que lo conocen o pues que han escuchado o han leído sobre él, eh, era una persona como muy adelantada a su tiempo, ¿no? Eso suele pasar con varios de los genios, como Albert Einstein, por ejemplo. Listo, entonces Estamos viendo hablaba tu pantalla. de que luego fue necesario que ya en años después, o sea, en el siglo XVIII, inicios del XIX, tuviéramos a este investigador, a Erwin Schrödinger, que es el padre de la termodinámica moderna, para que nos diera todas sus ideas y plasmara de una forma de tal manera que la mecánica clásica de la física no podía explicar ciertos fenómenos naturales que con, por ejemplo, experimentos de la microcalorimetría isotérmica, pues se pudieran explicar mejor. Entonces, Schrödinger era un científico, como decía, muy avanzado a su época, como los genios, como por ejemplo Albert Einstein, y lo que ocurrió es que él trataba de tomar elementos, por ejemplo, del arte, no solamente de la ciencia, o elementos de la metafísica, algo que hasta ahora quizás es un poco complejo y quizás alejado de la ciencia, pero tratando de mostrar que el mundo definitivamente no es como lo vemos o como lo percibimos. La realidad es muy diferente. Nos han tratado de ir concientizando eso en los últimos años. Yo diría que desde los años 2000, a través del cine, con las películas de Matrix, donde nos muestran que el mundo es otra cosa y que estamos viviendo en una realidad simulada. Pero en cierta parte tiene razón Schrödinger, porque cuando uno hace un experimento de calorimetría, y ahora vamos a ver como los diseños experimentales y los equipos que utilizamos hoy en día, pues esa es la realidad, y esto lo confirmó también otro físico importante que contribuyó también a la termodinámica moderna, como lo fue Werner Heisenberg, un científico que además le tocó padecer la época nazi y ser la contraparte del desarrollo de la bomba nuclear para lo que logró conseguir el afamado y aclamado en la última película Robert Oppenheimer. Entonces, definitivamente, lo que nos dicen estos científicos es que si hacemos una medición, normalmente tenemos dos partes. Por un lado está el objeto que se mide y por otro lado está el sujeto, que es bastante subjetivo, como somos nosotros, por ser humanos. Y cuando observamos y hacemos la medición observándola, probablemente podemos interferir en el proceso natural de lo que realmente está ocurriendo con el objeto observado. Por eso es tan importante la microcalorimetría isotérmica, porque los equipos en los cuales se realiza el experimento lo que permiten es aislar el objeto para ser medido de tal manera que uno no esté interfiriendo como observador en el proceso de medición. Esto puede sonar muy filosófico, incluso metafísico, si lo quieren ver en algunos casos, pero ha sido confirmado que cuando el sujeto está observando directamente el objeto a estudio, puede interferir en esas mediciones. Y eso pues ha sido confirmado desde las épocas de Schrödinger y de Heisenberg. Entonces, en ese sentido, es muy interesante la perspectiva que tenían estos investigadores, como Schrödinger, él, se acuerdan algunos de ustedes, habló de una caja, ¿no? Donde habría un gato. Y la paradoja de la caja de Schrödinger nos muestra pues que
hay una dualidad o una multirrealidad, ¿no? Hay infinitas posibilidades y que todas pasan al mismo tiempo. Lo que pasa es que en este plano particular, nosotros solamente somos conscientes de una. Eso abrió las puertas para lo que hoy en día se habla del multiverso y, en fin, de muchas otras cosas a nivel astronómico que no vamos a detallar en esta webinar, que también son bastante intrigantes e interesantes, pero que, digamos, nos tenemos que concentrar en nuestra realidad particular y en esta particular, pues tenemos la forma de aislar de alguna manera y bajo unas condiciones de temperatura constante, idéntica, poder conocer cuáles son el calor que producen y cómo se puede interpretar ese calor en función de, el proceso o el trabajo que están realizando. Entonces, para ir definiendo la microcalorimetría isotérmica, se basa en el principio de que cualquier reacción, sea química o biológica, pues está acompañada por un cambio en la producción o absorción de calor. Entonces, como decíamos al principio, micro, pequeño, calor, pues el calor, y metría, medir. Entonces, medimos producciones de calor muy pequeñas con el microcalorímetro. Hay otros calorímetros que pueden medir condiciones más grandes o macrocalorímetros que pueden medir, por ejemplo, animales tipo ballenas, delfines o tiburones. Y de hecho hay un grupo en Alemania que trabaja ese tipo de calorimetría. Es muy interesante. A ellos los veo cada 2 años en el Congreso de Biocalorimetría. Y también hay macrocalorímetros para estudiar el calor que produce el humano. Se generan, por ejemplo, apartamentos amuebleados con toda la condición calorimétrica y por cada acción que realicen de sentarse, pararse, tomarse un café, se genera un calor y ese calor se va midiendo en función del tiempo. Pero aquí nos vamos a detallar particularmente con los microcalorímetros, que son calorímetros que miden con producciones de calor muy pequeñas, a los niveles de micro y hasta nanowatts o vatios de calor producido. Entonces, el principio sigue siendo el mismo. Tenemos una solución o un compuesto que me mantenga la temperatura constante del lugar donde se va a hacer la medición, que tendría aquí el bloque de calorímetros. Tenemos un material aislante, que es, por ejemplo, en este caso tipo anillo, y tenemos que tener algo que es muy importante, y acá lo mencionamos adelante, que es un elemento Peltier. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Entonces, ya entrando a la segunda parte, que es los elementos básicos o los conceptos de calorimetría, vamos a tratar de darle respuesta a esta pregunta: ¿por qué la calorimetría es una técnica tan informativa? Entonces, resumiendo hasta lo que hemos visto, por la microcalorimetría isotérmica, es una técnica usada para medir cantidad de calor liberado o absorbido. Esas dos condiciones son importantes y ahora las retomamos, ya sea por una sustancia, una reacción química o un organismo, un microorganismo o una matriz tipo suelo, tejido vegetal, tejido humano, sangre, lo que sea, bajo una temperatura constante. Eso es lo más importante en el caso de los calorímetros isotérmicos. Por eso se denomina así: iso igual térmicos, temperatura. Entonces, ¿para qué se utiliza esta? Para una amplia variedad de procesos. Por ejemplo, reacciones químicas, biológicas. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces mencionaba sobre pues algunos beneficios. La calorimetría permite generar alta sensibilidad y precisión en estas mediciones. La precisión es a nivel termodinámico y vamos a hablar de eso más adelante también. Podemos tener una capacidad para medir cambios muy pequeños en la producción o absorción de calor y no requiere ni etiquetado ni modificaciones de las muestras. No es una técnica destructiva ni invasiva para las muestras que estemos utilizando o analizando. Y pues puede servir para estudios en procesos en condiciones cercanas a las fisiológicas, cosa que es muy importante para medicina o para otras áreas de las ciencias. Aquí ustedes pueden ver, básicamente cuando trabajamos con calorimetría isotérmica, tenemos dos tipos de valores o de diagramas. Los que están acá arriba, si pueden observar mi pantalla. Sí, sí, aquí. Estos, por ejemplo, se denominan flujos de calor o en inglés heat flow y se dan en las unidades que mencionábamos de milivatios, vatios o microvatios o incluso nanovatios, e incluso con un timer de 8 canales se puede llegar a nanovatios en condiciones muy controladas de experimentación.
Y cuando uno hace la integración de estos datos de flujo de calor, puede obtener esta otra curva, por decirlo así, o este otro gráfico que es el calor. El calor se mide en julios. El julio es una unidad biológica del calor y sirve muchísimo más para las interpretaciones que se quieren hacer sobre el fenómeno metabólico estudiado. Y a partir de esto se pueden tener otras informaciones que son relativas, de una escala relativa, como por ejemplo la actividad metabólica o también la velocidad de producción o de consumo de metabolitos. Entonces, la versatilidad ya posterior del análisis se debe gracias a esa capacidad termodinámica que podemos tener a partir de la información que estamos colectando de la absorción o de la producción de calor en el organismo o en el compuesto que estemos estudiando en el calorímetro. Esto es como se ve un termograma, entonces estos se denominan termogramas, se obtienen con el equipo, este es el equipo pues de los ya actuales, no el tipo que tenían Toine Lavoisier en el siglo XVIII, sino estos son los del siglo XX-XXI y, por ejemplo, son producidos por la compañía Waters TA Instruments. Este es un TAM-Air, una versión similar a esta tenemos en el Laboratorio de Microbiología Agrícola de Agrosavia, en el Centro de Investigación Tío Itata, acá en Mosquera, Cundinamarca. Y cuando tienen estos termogramas, pues se pueden hacer inferencias con microorganismos o con comunidades, por ejemplo, en suelos o en aguas. Y también se pueden hacer inferencias de acuerdo a esos picos producidos por el calor que generan esas poblaciones o esas comunidades y catalogarlos como de rápido o lento crecimiento. Si bien no es una técnica que muestra directamente el crecimiento, a través de la integración de los datos de flujo de calor en julios, podemos hacer unas comparaciones. Es importante tener un glosario básico y para quienes quieren meterse al mundo de la Listo, Andrés, calorimetría, gracias, sí. Sobre ¿sí me todo porque, escuchan? pues, Estoy escuchando a alguien ahí por micrófono. Sí, aquí estamos Ya, escuchándote. ya lo Ok, silencié, bueno. doctor Bravo. Vale, ok. Entonces, dentro del glosario, pues digamos que hay varias cosas importantes. La energía de Gibbs, que se da en julios, o la entalpía, son dos elementos supremamente importantes para entender porque nos van a permitir generar las interpretaciones correctas o adecuadas de lo que está ocurriendo en el fenómeno que está sucediendo, en el caso de liberación o absorción de calor. También hay algunos coeficientes de actividad, a los delta, que son los cambios que se pueden dar ya sea en la energía de Gibbs o de entalpía, unas reacciones de extensión, una temperatura, que pues universalmente la Kelvin, aunque el equipo trabaja en grados centígrados, y un potencial químico que se da en julios por mol de sustrato que se esté estudiando. Entonces, se puede hacer bajo estas condiciones de este glosario una cantidad inmensa de trabajo, como por ejemplo lo que se podría hacer en un bioreactor, pero a escala micro. De hecho, aquí yo tengo una fotografía donde mostramos también unos dispositivos que se llaman los administradores de ampolleta y lo que permiten es hacer una disolución o una combinación o también una titulación en el caso que se requiera y pues eso ayuda a aumentar las condiciones de complejidad de los experimentos con calorimetría. Algunos dicen, muy chévere ese equipo que mide esas diferencias de la temperatura, pero ojo, el equipo no mide la temperatura, el equipo trabaja bajo un set específico de temperatura constante y no es lo mismo calor que temperatura. El calor mide, el calor es el total de energía de los movimientos moleculares de un objeto, en tanto que la temperatura es la energía promedio del movimiento del objeto. Son dos cosas muy diferentes. En el caso del calor, utilizamos ese calor y lo medimos a través del tiempo bajo una condición de estabilidad térmica, o sea, una misma temperatura, siempre bajo la misma temperatura. Voy a pasar esto un poquito más rápido porque pues es un poco más profundo, cosa que podremos abordar. Esto es entonces lo que les estoy presentando aquí, algunos parámetros de calorimetría ya con microorganismos. Básicamente siempre lo que medimos es el calor, que es en Q mayúscula, el poder termal, que es el flujo de calor y es el diferencial del calor producido en función del tiempo. Y bueno,
aquí hay algunos conceptos un poco más complejos que más adelante los podremos ver en función de los ejemplos. Como mencionaba hace un momento, ¿cuáles de las cosas más importantes para que pueda funcionar el calorímetro de los de esta época? Pues algo muy particular que son los elementos Peltier, que son una serie de placas apiladas, por lo general son de estaño, y que permiten la conductancia del calor desde el objeto que está siendo medido hacia ese elemento Peltier. Y luego a través de un amplificador diferencial, pues puede pasar esa señal que es de conductancia térmica y se puede transformar en una señal eléctrica. La señal eléctrica posteriormente pasa a un computador y es ahí donde obtenemos los gráficos o los termogramas. Este tipo de dispositivos, bajo este que es el corazón, por decirlo así, de los calorímetros isotérmicos, fue desarrollado en Suecia bajo unas familias, la familia Batso y la familia Surkusk, y a partir de ellos pues se generaron unas empresas grandes como la que hoy en día existe, que es TA Instruments, que hace parte de Water TA Instruments. Y a partir de ahí se diseminaron este tipo de tecnologías a las Américas, al África, al Asia, y pues digamos que en todo el mundo se conoce, no tanto como quisiéramos al nivel quizás de la biología molecular, pero sí se conoce ampliamente el uso y la práctica que tiene la microcalorimetría isotérmica. Todo gracias también a ese desarrollo termodinámico que planteó Erwin Schrödinger. Entonces, digamos que hay tres métodos para medir el calor. Una es el cambio de temperatura, esa es una capacidad de calor aparente. Otra es el poder requerido para condiciones isotérmicas. Y otro es midiendo la temperatura en conductividad termal fija. Aquí ven dos fotografías, uno donde hay liberación de calor y hay otro donde hay absorción de calor, ¿no? El sol libera calor, los agujeros negros absorben no solo calor, sino la energía y todo lo que haya a su alrededor. En ese sentido, pues hay dos leyes que rigen la calorimetría. Una es la conservación de la energía, otra es la ley de transferencia de calor. Lo interesante es que así haya una transformación de la materia, siempre la diferencia entre esas transformaciones es cero, porque se conserva la energía bajo esa segunda ley de la termodinámica. Y, por supuesto, hay reacciones que nos interesan ver dentro de los picos del termograma, que pueden ser de carácter exotérmico o endotérmico, donde se puede o liberar calor o requerir calor para generarse un trabajo específico. En los calorímetros, por ejemplo, este es otro modelo que es con diferentes volúmenes de ampolletas. Estas son las ampolletas del microcalorímetro. Uno puede empezar a hacer un diseño experimental orientado a la disciplina que uno esté interesado en trabajar y generando bajo una pregunta de investigación muy específica, poder responder algunas cosas con respecto a cómo funciona el proceso metabólico. Entonces, Toda esta información previa que nos trae el doctor Bravo, que puede ser en algunos casos sencilla o conocida, pero es importante porque es parte de lo que hace la microcalorimetría, que es la técnica que realmente estudia estas fases tan pequeñas de cambios de calor o liberación de calor en los procesos biológicos y en general incluso la microcalorimetría también se utiliza en procesos para ver el envejecimiento del material de municiones, para ver qué tanto pierde, qué tanto calor pierden durante su almacenamiento y pues verificar que los procesos o que la bala o que lo que es la munición realmente mantenga su poder explosivo en el momento de usarse. O sea que esto va, como bien decía el doctor, desde los microorganismos hasta muchos otros elementos dentro de la vida de los procesos nuestros. ya en Ahí Ya lo pantalla vemos, doctor completa. Bravo. perfecto. Listo, entonces decía que para cualquier desarrollo de diseño de experimentos, básicamente lo que uno tiene que saber es cómo resolver una pregunta de investigación muy particular, muy específica, que quepa en el volumen de las ampolletas que utilizamos dentro de los calorímetros y pues se puede proceder a la investigación. Aquí hay un ejemplo, aquí está el artículo del cual obtuve este ejemplo.
es un artículo de un grupo del doctor Bressan en Suiza. Hacen, por ejemplo, un cultivo sólido y luego a través de un cultivo líquido hacen una dilución seriada. Por otro lado, tienen una colecta de orina, esterilizan y filtran esa orina y pasan las diluciones en esa orina esterilizada filtrada como la matriz de estudio, y pues los microorganismos que desean estudiar o de interés los aplican en las ampolletas para ser leídas en el calorímetro. Hay algo súper importante y es que hay un significado biológico para esas lecturas de calor que se dan en vatios. Aquí, por ejemplo, von Stockar, un suizo, en 2013 publicó en un libro las diferentes producciones de calor que generan diferentes organismos vivos, pasando por el hombre, por ejemplo, que genera 1,3 vatios por kilogramo de masa viva. El cochinillo de Indias que veíamos, por ejemplo, que genera 3 vatios por kilogramo de masa viva, es decir, genera un poco más de calor incluso que el hombre. Y si vamos un poco más acá abajo, hay algo muy interesante que es el cultivo de levaduras o bacterias metanogénicas que pueden generar hasta 900 vatios por kilogramo de masa viva. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuál es el significado biológico de esto? Pues algo que ha dicho la biología muchas veces, que el tamaño no importa, en el sentido de que por muy grande que sea el organismo, quizás no es tan complejo energéticamente o metabólicamente como microorganismos que son muy pequeños, tipo arqueas o metanobacterias, pero que tienen una complejidad metabólica impresionante. Las arqueas o, por ejemplo, las levaduras, cuando uno observa y hace análisis genómico de la cantidad de genes funcionales que tienen, pues es mucho más grande a genes basura que tenemos los humanos o otros organismos más grandes. A medida que sea más grande el animal, por ejemplo, como un elefante o un mamut, pues por kilogramos de masa viva habría menos generación o producción de calor. Esto es algo súper interesante y que da a pensar también sobre esa complejidad metabólica por la cual el origen de la vida arrancó por este tipo de células procarióticas. Ahora sí hablemos un poco sobre esas aplicaciones de las que habíamos mencionado al principio. Empecemos en alimentos y en algunos líquidos de interés alimenticio. Para eso es súper importante recordar que la primera y segunda ley de termodinámicas nos permiten explotar esa información que se genera a través del calor producido en esos cultivos vivos y que con esa información nosotros podemos inferir por ejemplo, cuáles son las tasas de crecimiento, cuáles son las tasas máximas de microorganismos o de virus incluso que puedan generar la putrefacción de los alimentos. La estamos viendo, doctor Bravo. Bueno, Sí, entonces este es un ejemplo en microbiología alimentaria. Por ejemplo, para la fermentación de la leche, se pueden hacer estudios tanto para leche cruda o leche durante el proceso de fermentación, para la transformación a yogur, el uso de microorganismos lácticos y ver cómo las diferentes temperaturas, estos son experimentos independientes con diferentes temperaturas a 23 y 20 grados centígrados, pueden influir en mejorar o en optimizar el proceso de la fermentación de la leche. Es así como bajo estas condiciones uno puede saber a qué hora durante el proceso de fermentación se obtiene el pico máximo de esa actividad metabólica. También por otro lado se puede observar eh, cómo pueden haber organismos de otro tipo que son implicados en la pudrición de la zanahoria o del jugo de zanahoria y que estos microorganismos tienen también una cinética particular donde tienen un punto máximo de actividad metabólica que puede ser atacado con diferentes compuestos químicos o también diferentes agentes biológicos para poder inducir como una resistencia a el compuesto natural o al compuesto transformado que es el jugo y de esa manera poder a través de esa cinética decidir en qué puntos es óptimo aplicar esos compuestos que puedan afectar la viabilidad de estos microorganismos. En el mismo artículo se habla, por ejemplo, ya de un alimento transformado como es un jugo de naranja y, perdón, de zanahoria,
y se pueden mirar las temperaturas óptimas de microorganismos que hacen el efecto protectante, perdón, a diferentes temperaturas. A una temperatura ambiente o fresca, a temperaturas de 50, 60 grados o 70 grados centígrados. Y en ese sentido, pues cada temperatura genera un pico óptimo de actividad metabólica y bajo estas condiciones se puede determinar cuáles son las mejores condiciones para el. Entonces ahora vamos a hablar un poco sobre las aplicaciones en microbiología clínica. Ya vimos algunas en alimentos. Entonces, en clínica, por ejemplo, siguiendo ese diseño experimental que les mencioné arriba, se pueden tomar diferentes poblaciones de microorganismos patógenos. En este caso, aquí tenemos 4 termogramas. Uno corresponde a Escherichia coli, el B corresponde a Enterobacter fecalis, el C a Pseudomonas mirabilis y el D a Staphylococcus aureus. Y lo que se hace es comparar en cada uno de estos casos las unidades formadoras de colonia y cómo cada concentración del mismo microorganismo pues genera un pico metabólico diferente. En el caso de E. coli, el pico máximo se observa en una concentración muy pequeña, de 10 a la 1, pero retardado en su tiempo de obtención de ese pico máximo metabólico. En cambio, que entre 10 a la 5 o 10 a la 3 y 10 a la 5, pues hay unas condiciones óptimas para su crecimiento. En el caso de Enterobacter fecalis se ve que el óptimo es 10 a la 3 y acá digamos que no hay diferencia en el óptimo, pero sí diferencias en el tiempo en función de las concentraciones de Pseudomonas mirabilis. En el caso de Staphylococcus aureus, si se ve un pico máximo cuando es muy baja la concentración. Esto nos puede dar mucha información para el manejo clínico de estos microorganismos patógenos. Aquí está el artículo de referencia. Ustedes con su celular pueden ir tomando la información a partir de estos códigos QR. En ese mismo artículo también, por ejemplo, o en otro artículo, perdón, se observa cómo se da el crecimiento de Enterobacter de Escherichia coli. La curva negra corresponde a un crecimiento en control, donde la bacteria crece libremente, y en la línea roja se ve cómo es controlada esa bacteria a través de un fago a una concentración específica. Lo que se observa es que entonces donde había un pico máximo metabólico de producción en un tiempo particular, aproximadamente a 8 horas de monitoreo termal, pues justamente en ese momento es cuando ha habido el descenso de la actividad metabólica por actividad del fago. Y esto se puede comparar con otras técnicas. Una vez se hace la integración de los datos a Julius, por ejemplo, que generan esta curva sigmoidal negra, pues se pueden comparar con otras técnicas que sirven de soporte de apoyo para mejorar los análisis termales, como por ejemplo la obtención de las unidades formadoras de colonia o también la observación del oxígeno disuelto. En otros casos se puede también analizar cómo ciertos compuestos farmacéuticos, como por ejemplo, bueno, sin tratar cómo crece o cómo genera el pico un microorganismo, luego aplicando anfotericina B, fluconazol o flucitonecina, pues se pueden ver esos rangos particulares de decrecimiento, de decaimiento de la actividad metabólica, y estos se pueden comparar con otras técnicas como por ejemplo la síntesis o la cuantificación de proteínas o cinéticas enzimáticas que permitan asegurar que pues, está ocurriendo un descenso o una caída importante de la densidad poblacional del microorganismo patógeno. Acá abajo podemos ver las tasas de crecimiento comparadas versus los tratamientos, la fase lag también que se da al principio y el calor producido como el calor total de las reacciones en cada caso de esos experimentos. Aquí se puede ver entonces cuando uno hace la integración de los datos en calor en julios, puede tener esta curva sigmoidal y por interpretación de modelos matemáticos como el de Gompers o el de Richards, uno puede tener estos datos de lambda, que es la fase de latencia, la tasa de crecimiento, la tasa máxima de crecimiento que se calcula sobre la pendiente máxima de la fase exponencial y también la fase estacionaria. Y eso a partir de los datos calorimétricos comparando, por ejemplo, diferentes compuestos. En este caso se pone un filtro
y en el filtro los compuestos que pueden alterar las condiciones de los microorganismos. Eso mismo ocurre también para implantes. Cuando hay implantes se puede hacer un filtro preparado y se puede a partir del filtro con implante poner los microorganismos con ciertos compuestos antibióticos para ver cuál es la efectividad, el tiempo de efectividad y la tasa metabólica en que afectan a los microorganismos los compuestos para el tratamiento ante implantes. Al finalizar, ya casi con todas las interrupciones que he tenido y con las disculpas del caso, llegamos a las aplicaciones en microbiología ambiental y agricultura. Un problema que tenemos y pues que trabajamos en mi grupo de investigación es la presencia del cadmio en el cultivo del cacao. Cadmio, Ya estamos viendo, doctor Bravo. perfecto. Entonces decía que pues es un problema grave porque el cadmio llega a los granos de cacao del cual se produce el chocolate que tanto amamos todos. Pero hay una solución desde los suelos donde se cultivan estos cacaos y es que hay bacterias que toleran al cadmio en esos suelos donde se cultivan y ellas tienen la capacidad de transformar químicamente una forma disponible del cadmio como cadmio más 2 o otras formas de cadmio soluble en formas insolubles que se denominan geoestables, como selenitos de cadmio, carbonatos secundarios de cadmio, como son las cadmioselitas o tabitas, o los sulfíderos de cadmio, como las grinoquitas y jaulellitas, que son más comunes en los cultivos de arroz, por ejemplo. Bajo ese escenario de la geomicrobiología detrás del cultivo, podemos hacer estudios para determinar cómo ciertas aplicaciones en campo pueden remediar el cadmio. Por un lado, hacemos aplicaciones de compuestos químicos como agrocacao, por ejemplo, o zeolita, que es un compuesto quelante altamente efectivo para inmovilizar metales pesados, o utilizamos las bacterias tolerantes a cadmio que estamos desarrollando en Agrosavia para un bioproducto que sirva para suelos cacaoteros en Colombia. Estos son resultados finales de una de mis estudiantes de maestría, Tatiana Guerrero, donde ella en 2 fincas comparó los tratamientos particularmente de agrocacao y de ceolitas y encontró diferencias muy particulares en cuanto a cómo va disminuyendo tanto la cantidad de cadmio, como ustedes pueden ver en estos números, como en la actividad metabólica. Entonces los picos cada vez son más pequeños, hay menos actividad metabólica y hay menos cadmio también. Y eso lo hizo en 2 tiempos diferentes en un año de trabajo. En otra tesis también que tenemos con la estudiante Laura Álvarez, pues hicimos una combinación de técnicas moleculares como la PCR digital para determinar en cuáles de las fincas y de los tratamientos donde aplicamos las bacterias tolerantes a cadmio tenemos pues más copias positivas del género que nos interesa microbiano. Una vez entendido eso, nosotros lo que hacemos es incluir estos tratamientos, estos suelos, y pasarlos directamente al calorímetro haciendo adiciones de cadmio. Entonces, las curvas en línea continua que ustedes observan son muestras de suelo que tienen el cadmio natural que traen de las fincas y las curvas que ven con líneas punteadas corresponden a las mismas muestras de suelo con una adición de cloruro de cadmio, que es una forma soluble del cadmio. En ese sentido, vemos que cuando aumentamos la concentración de cadmio, las bacterias que hay presentes en esos suelos, pues generan un poco más de picos y con una señal mucho más grande de calor en julios que producen que como si tuvieran, que como cuando no tienen esa cantidad de cadmio. Quiere decir que son más efectivas en campo cuando se aplican y cuando se aumenta la cantidad de cadmio presente en esos suelos. En el caso de la producción de bioproductos, por ejemplo, que es algo muy importante y que trabajamos en Agrosavia, la microcalorimetría isotérmica se puede aplicar en las diferentes fases del proceso completo, desde la investigación aplicada o la investigación básica, donde se empiezan a obtener los microorganismos para escoger el mejor o el pool de mejores, luego para la producción de gran escala o escalado, para la formulación, preformulación, todos estos partes que hay que hacer, luego para el transporte, el guarde en anaquel. Todo eso uno puede tomar muestras, meterlas en la ampolleta y poner o simular las condiciones fisiológicas de cada una de estas fases y determinar qué tan efectivo está siendo el microorganismo, el compuesto o la planta o la semilla, lo que se quiera estudiar. Porque como decíamos, cualquier material, sea biológico o sea químico, se puede analizar con la calorimetría isotérmica. Y finalmente la inoculación en campo, que es de lo que les mostraba hace un momento con las tesis de maestría de mis estudiantes.
¿Qué estamos haciendo ahora un poco? Y la intención, robotizar también estos procesos, utilizar otras técnicas de fluorescencia de rayos X, espectrometrías, espectrofotometrías, espectroscopías, que nos permitan mejorar también nuestro poder de cuantificar otros elementos que estén jugando un papel clave dentro de los experimentos en las ampolletas del calorímetro. Entonces, básicamente esto nos permite ir avanzando en todas las áreas en las que estudiamos, por ejemplo, control biológico, control de plagas en enfermedades, producción de fertilizantes o en otros campos particulares. Quería aquí llegar a un punto importante, como vieron, esto fue un pasado, un pase demasiado rápido por todas las diferentes aplicaciones que se pueden dar, pero si el público está más interesado en ahondar en estos campos, nosotros vamos a brindar un tercer curso de biocalorimetría en noviembre, del 25 al 29 de noviembre de este año. Va a venir el doctor Olivier Bressan, con el que dimos el primer curso de biocalorimetría en 2018, y pues va a ser un momento clave para poder de nuevo mirar esas aplicaciones en aspectos clínicos, en microbiología, en análisis urológico, en análisis también de implantes, en la parte ambiental, y vamos a tener algunos invitados virtualmente desde Europa para que nos hablen también de otros estudios ambientales y alimentarios. Bueno, hay unas cosas tan locas como, por ejemplo, estudiar exobiología, y no eso se podría aplicar la calorimetría. Termodinámica multidimensional con múltiples calorímetros. Ya lo está haciendo Suecia. Tienen, por ejemplo, en la Universidad de Luna alrededor de 15 a 30 calorímetros tipo Tamer, conectados todos entre sí y haciendo múltiples calorímetros para tener muchísimas muestras y analizar más data. Y frente a eso, pues mayor comprensión de fenómenos con mejor oportunidad de equilibrio de nuestro ecosistema. También se puede hacer exploración de fenómenos frente a nuevos paradigmas del conocimiento. Y en mi última slide voy a hablar de ese nuevo paradigma que tanto hemos escuchado últimamente, nuevos enfoques sobre la energía, formas de aprovecharla, tanto que a veces habla la gente, ¿no?, del uso y del manejo de la energía que tenemos nosotros como humanos. Eso pasa, y eso puede ser medido también con calorimetría, no con microcalorimetría, pero sí con calorimetría. Aquí les dejé este código QR sobre el libro de Schrödinger que él denominó ¿Qué es vida? Y hay unos planteamientos muy interesantes, muy oportunos para nuestra época. ¿Y cuál es el paradigma más actual? Y pongo aquí lo último que podríamos hablar en esta charla es IMC y la vida como la conocemos hasta ahora y como la conoceremos dentro de probables 7 años o menos, que es cuando llegue la singularidad. La singularidad, de pronto algunos de ustedes la han escuchado o no. La singularidad tecnológica dice que llegará un punto en que los humanos vamos a llegar a la inmortalidad. Por ayuda de la inteligencia artificial, vamos a reemplazar los órganos que envejecen por órganos que no van a envejecer, que van a estar construidos de algún material que puedan ser tan funcionales o mejor optimizados, como ya está ocurriendo, por ejemplo, con Neuralink. Neuralink es una empresa de Elon Musk que se dedica a crear chips para mejorar, hacer implantes. Ya hicieron un implante en una persona ciega y por primera vez pudo ver. Y hace también chips para, por ejemplo, mejorar la comunicación de personas, y pueden hablar hasta a velocidades de 4x. O sea, yo hablo, por ejemplo, en menos de un X, yo a veces soy lento para hablar, pero imagínense a alguien que habla 4x, o sea, 4 velocidades más rápido, y que además puede entender a esa velocidad. A esos puntos nos va a mandar la singularidad. Y la singularidad, bajo las condiciones de la inteligencia artificial de ahorita, dice que en 7 años vamos a llegar a ese punto de singularidad como humanos, pero es probable que lleguemos antes. Si llegamos antes, podríamos estar hablando de que en Marte llevaríamos María Victoria, a Lanceta Rengifo y a muchos otros para que trabajemos con calorimetría isotérmica bajo nuevas condiciones fuera de este planeta. Bueno, Habrá que esa era ver. mi conclusión. Gracias por sintonizar nuestros webinars de calorimetría isotérmica. Aquí tienen este código QR sobre mi perfil si quieren saber un poco más, o mis artículos científicos. Este otro código QR sobre el Congreso Internacional de Biocalorimetría, que se da cada 2 años. Este año va a ser de forma inédita,
en Ciudad de México. Por primera vez salen de su zona de confort, que es Europa, es una sociedad europea, y allá vamos a estar representando a Colombia con diferentes trabajos como los que les presenté con mis estudiantes de maestría. De nuevo, muchas gracias a Lanceta Rengifo, a TA Instruments, Water TA Instruments, por apoyarnos con este tipo de iniciativas y pues disculpándome realmente por estos inconvenientes de la virtualidad. Muchas gracias. Gracias, Muchas doctor. gracias a usted, doctor Bravo. Sí. Y creo que Diana tiene algunas preguntas que han hecho en el chat, entonces a ver si nos ayuda con la respuesta. Sí, señora, solo una pregunta nos hace Carol Viviana Maya. Nos pregunta en qué sustratos se pueden evaluar las emisiones de calor usando el calorímetro. Las emisiones de calor, bueno, es que la emisión de calor que genere cualquier compuesto, cualquier microorganismo, cualquier suelo, cualquier matriz, se mide en vatios, ¿sí? En las diferentes escalas. Por ejemplo, normalmente lo que hacemos con el microcalorímetro es tener desde máximo vatios y mínimo nanovatios, ¿sí? Normalmente los microorganismos producen un rango de microvatios, por ejemplo, una E. coli en una concentración de 10 a la 2, que son 100 células por mililitro, producen alrededor de 2 microvatios. Una célula de E. coli produce 100 picovatios de calor, una sola célula de un microorganismo. Entonces hablamos de cantidades muy pequeñitas de calor y todo el calor que produzcan se lee en esas unidades. Luego nosotros hacemos una integración de esos datos y obtenemos julios, que son las unidades biológicas de calor con las cuales hacemos la interpretación termodinámica. Si de repente la pregunta era cómo medir CO2 o respiración o producción, por ejemplo, de gases de invernadero, también se puede hacer. En las ampolletas podemos tener aplicaciones de hidróxido de sodio y a unas condiciones controladas podemos medir cuánto está respirando el sistema. Podemos poner un Le voy a ejemplo, pero dar ya vuelvo. le voy a dar el audio a Carol Viviana, que tiene otra consulta para hacerte, supongo, al respecto de la Claro misma que pregunta sí. anterior. Gracias. Vale. Hola, buenas tardes. Gracias, Daniel. No, mi pregunta iba más con el calorímetro, porque pues la verdad no lo conozco. Pues sé que está ahí en el laboratorio agrícola, pero no, nunca lo he trabajado. Y, tiene que ver más con ese sustrato de crecimiento en el que tú ves los cambios de calor. O sea, tú pones el microorganismo que sea y tú evalúas diferentes condiciones, ¿no? Le pones diferentes azúcares o le pones diferentes, lo que sea. Pero esos sustratos, o sea, tiene que ser siempre, por ejemplo, medios de cultivo, o puede ser suelo, o puede ser plástico, o esos sustratos de crecimientos a los que me refería. Quizás no fui clara con mi pregunta. Ya, vale, muchas gracias. Bueno, el sustrato puede ser el que sea, en resumen. Se puede poner suelo, que es las últimas dos slides que mostré de mis estudiantes de maestría. Ellas lo que hacen es en las ampolletas aplicar 1 gramo de suelo y el suelo le adicionamos, por ejemplo, cloruro de cadmio, que es una forma soluble de cadmio, y esto estimula poblaciones que sean tolerantes a cadmio y por eso tenemos picos mucho más grandes o más picos de los que se tiene en el mismo suelo sin cadmio o bajo una concentración más pequeña de cadmio. Se puede aplicar para aguas también. Si al agua se le hace un tratamiento, vamos a tener una respuesta de calor en función del tratamiento. Se pueden utilizar medios de cultivo, se puede utilizar también, yo he utilizado fitagel para poner semillas y analizar el calor que produce la semilla germinando y qué pasa si la semilla en ese mismo fitagel le aplico unas bacterias que sean promotoras de crecimiento y que aceleren el proceso de germinación. Cualquier pregunta que yo quiera hacer con cualquier matriz lo puedo hacer siempre y cuando pueda controlar unas condiciones bajo unas ampolletas de un volumen específico. En el caso del Tamer son de hasta 20 mililitros, pero pues hay otros calorímetros que tienen volúmenes más grandes que podríamos también por conexión con otros laboratorios e institutos utilizar. Daniel, una pregunta en relación, pues que tiene también que ver con esto de los sustratos. Cuando estabas hablando de lo de la zanahoria o mostrabas el durazno, eventualmente, y pues en el cacao, que también estás trabajando, uno puede en esos casos, por ejemplo, si quiere ver, no sé, microorganismos en la fruta que estén atacando la fruta o el vegetal o el material vivo, uno puede tener como
un licuado de esos productos y mirar ese sería el sustrato, digámoslo así, en el jugo, mirar en el jugo cómo se afecta directamente para ver, por ejemplo, envejecimiento de ese jugo durante su periodo de estar en los almacenes y demás. Claro que sí, se pueden utilizar ese tipo de sustratos, por ejemplo, licuados o ya productos conservados, jugos con sus conservantes, o si se está produciendo una industria, quiere saber cuál es el mejor conservante, entonces al jugo que tiene le va aplicando diferentes concentrados o conservantes y en cada caso pues los aplica en una ampolleta diferente, va a tener unas respuestas diferentes y bajo esas condiciones termodinámicas de respuesta pues va a decir cuál es la mejor. Em, lo importante aquí es también entender que yo puedo diseñar el experimento por un n cantidad de tiempo. No es limitante el tiempo en el que pongo a funcionar el equipo con mi diseño experimental. Justo ahora estamos terminando un experimento que lleva 8 días en un calorímetro con un hongo que es ambiental del cacao y que crece muy lentamente. Incluso algún otro que crece a las 4 semanas. Podemos dejar el calorímetro por 4 semanas y ver en todas esas 4 semanas todas estas curvas de picos de calor. Entonces, el tiempo no es limitante, el sustrato no es limitante, se puede insertar en estas ampolletas sangre, suero, plasma, hueso, pues un fragmento, ¿no? No todo un hueso, pero sí un fragmento. Se pueden poner filtros de nanoporo enriquecidos con antibióticos, como lo mencionaba con los experimentos que ha hecho el doctor Bressan. Si se quiere estudiar exopolisacáridos, se puede poner una matriz para que empiece a crecer el exopolisacárido por el tiempo que requiera para que se obtenga el exopolisacárido, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso decimos, las posibilidades son muchas, depende ya es del investigador, de la pregunta específica que quiera responder y del diseño experimental que pueda caber en ese volumen que tenemos en este caso en nuestro tamer de 20 mililitros por ampolleta. Para cada experimento ponemos una referencia y un control, que puede ser, por ejemplo, en el caso de los jugos del ejemplo de María Victoria, pues el jugo sin el aditivo. Me va a dar un pico particular que es del jugo solo, es el control, y por decirlo así, y luego tenemos las adiciones a ese jugo, y cada adición me va a generar una curva diferente de flujo de calor y de calor en julios. También creo que es importante que así como es ilimitado el tiempo, lo que hacen estos microorganismos es una misma temperatura en todo ese tiempo, por eso se llaman isotérmicos, ¿o no? Se me cayó justo ahí la llamada, pero ¿me puede, por favor, repetir? Ok. Qué pena. No, tranquilo. Como tú decías, uno puede procesar su muestra en un periodo ilimitado de tiempo, pero como son isotérmicos, se mantiene la temperatura durante todo ese periodo que yo quiera. No es que durante el periodo, en las 4 semanas, yo pueda subir y bajar las temperaturas como en otro tipo de muestra o en otro tipo de técnica, sino que en este caso el permanente es la temperatura, una misma temperatura en un periodo largo de tiempo. Eso es correcto. Entonces, si yo quiero luego evaluar cuál es el efecto de las temperaturas en la producción óptima de actividad metabólica, lo que hago es correr un experimento bajo una temperatura, termino ese experimento, vuelvo a cambiar las condiciones del calorímetro. Tipo de microorganismos y también con plagas, con todo tipo de animalitos que son plagas para distintos cultivos. Seguramente pues habrán hecho algunas investigaciones, no sé exactamente, pero todo aquel que tenga ese tipo de inquietudes, como ustedes van a tener el contacto con el doctor Bravo, ustedes pueden hacerle las preguntas. Ese es un centro de investigación, los que son fuera de Colombia, es un centro de investigación agroindustrial muy reconocido pues aquí en Colombia y a nivel internacional, y tienen una biblioteca supremamente completa sobre todo tipo de temas dentro de este campo de la agronomía y de plagas y de trabajo con distintos tipos de cultivos y demás. O sea que es una
una posibilidad grande que ustedes pueden tener. Y lamentamos sí mucho lo de la parte de la conectividad. Desafortunadamente es algo que estamos viviendo aquí en Bogotá de una forma muy seria. ¿Me escuchan? Sí, sí. Se me cayó hasta no me salían ni siquiera las llamadas del celular. Qué Bueno, pena. Yo mira, hablando de singularidad, pero acá estamos con problemas de internet. sí, estamos nosotros también en la oficina estamos y de una vez pues damos a conocer los teléfonos de Lanceta Rengifo no funcionan. O sea que cualquier cosa que necesiten tendrá que ser a través del correo que ahorita Diana lo puede compartir en el chat. Hay Vía celular. Sí, y vía celular. Hay otra pregunta que dice que si ustedes han tenido aplicaciones en artrópodos, en artrópodos plaga. Aplicaciones en artrópodos plaga. ¿Ustedes han trabajado con eso? Bueno, en artrópodos sí, pero en plaga no. Con macro y microinvertebrados hemos empezado a hacer algo muy preliminar. Por ejemplo, el equipo del doctor Bressan trabajó con Cenorhabditis, que es este modelo biológico para el Parkinson, y encontró unas cosas bien interesantes. En este caso, cuando se hacen pruebas de calorimetría con este tipo de macro o microinvertebrados, eh, el movimiento es mucho más grande que lo que hace una bacteria o un hongo y por tanto podría hablarse de que hay mayor ruido en la generación de los picos. Pero de manera inversa lo que ocurre con unas condiciones muy estables como una sola población de microorganismos o el suelo, cuando hay esta gran cantidad de movimiento, el ruido que se obtiene en los picos es también información valiosa. Eso ya es un poco más grande, más específico más técnico, digamos, dentro del uso de la microcalorimetría, pero el ruido que se obtiene de los análisis termográficos o los termogramas de flujo de calor son directamente proporcionales a la cantidad de movimiento que tuvo el macro o microinvertebrado. Eso por ahora les puedo comentar, pero pues sería muy interesante poder hacer consorcios con personas que trabajen con plagas, con microinvertebrados o con este tipo de insectos y pues revisar cómo podemos analizar esos datos calorimétricos. ¿Alguna otra pregunta? Diana ya compartió ahí el correo de ella y pues lo que necesiten, creo que el doctor Bravo dentro de la información también está la información de él para cualquier consulta que tengan. No sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacer o alguna otra inquietud que puedan tener. Pues si no hay nada más, si no hay nada, espérense que aquí hay una persona que está entrando. Si no hay nada más por parte de los participantes, no nos queda, Daniel, sino darte las gracias por esta charla tan interesante y pues informativa. De nuevo los invitamos a todos a participar en el evento que vamos a hacer en noviembre. Les estaremos dando más adelante información de las fechas exactas, del costo. Pues será virtual y esperamos que para ese momento Bogotá tenga una señal de internet mucho mejor de lo que está en este momento. Y bueno, estaremos avisándoles toda la información, así que pues estar pendientes y cualquier inquietud, ahí está el correo de Diana para que se comuniquen con ella. Daniel, muchísimas gracias y mucho éxito. Muchísimas gracias. Participantes. A ustedes muchas gracias y recordarles que el curso tendrá la presencialidad también en nuestras instalaciones, entonces esperamos allá directamente con el doctor Bressan atenderlos con todo el interés y pues el rigor científico con la calorimetría. Muchas gracias. Muchas Feliz gracias. día a todos. Muy importante. Muchas gracias a todos. Que sí no va a ser virtual, sino presencial. Entonces ya tendrán oportunidad de hablar, de conocer directamente a Agrosavia, al doctor Bravo y todas las ventajas que tiene este centro de investigación.